dudas ninguna. El tabú de los muertos, por ejemplo. En el tabú de los muertos pensé que iba a encontrar un poco más. Y en realidad hay mucha experiencia de las tribus y demás, pero bueno, me falta terminarlo. Pero no encontré por ahí tenía como más expectativa. No había leído nada. Perdón, te interrumpí, discúlpame. Sí, entonces. No, que no había leído nada, ningún pensamiento de Freud acerca de la muerte, por ejemplo, ¿no? Esto de que uno los empodera y bla, bla, bla. Pero bueno, tal vez ahí, si podés ampliar un poquito más, me gustaría. Bien, ok. De todas maneras, yo estaba un poco antes porque quería que repasemos un poco. No, pero está bien, está perfecto. Quería que repasemos un poco, digamos, cuál es el modelo que tiene Freud. Porque me pareció que no había, tal vez esté confundido, pero me pareció que no habíamos trabajado bien la página 37, digamos como para hacernos algunas cuestiones de la metapsicología freudiana y del modelo que él tiene de lo que es la adquisición de un síntoma neurótico. Me pareció que le podíamos dar una vuelta. Pero para retomar lo que vos traes, si yo te preguntase, más o menos de la manera en que lo puedas decir, ¿qué expectativas tenías, Celeste, de encontrar ahí en el tabú de los muertos? Ahí estaba. Pensé que iba a encontrar por ahí como muchas prácticas y muchos ejemplos de las tribus, que bueno, son clarísimos, ¿no? De no poder tocar al muerto, de no respirar, de no poder comer con sus propias manos cerca, toda la parte del duelo, ¿no? Y que atada a las prohibiciones. Traída fuera de las tribus, es como que pensaba, nosotros fuimos perdiendo todas esas creencias y actividades en torno al duelo, ¿no? Sí, hay como esto de que una vez que se murió es perfecto, es bueno y no tenemos mucha memoria y mucho registro de, ¿no? Que no somos muy objetivos con el muerto. Claro. Bueno, pensé que íbamos a entrar al hueso por ahí, esa era mi expectativa. ¿Qué nos pasa? Pero bueno, se ve que está enfocado desde el duelo, como decías vos, desde el tabú, por supuesto, y yo me quise ir un poco más y quise hacer doble clic donde no había doble clic. Bueno, pero bueno, es un tema. Uno no, digamos, no puede ver todos los textos en Freud, pero siempre es un tema, susceptible de ser abordado desde varios lugares. Una cosa muy puntual que decía Freud respecto de la muerte es que no hay representación de la muerte como tal. O sea, no existe una representación de la muerte. Para tratar de transmitirles algo de esto, les tengo que decir que para Freud nuestra representación del mundo, lo vamos a ver si llegamos ahí, lo vamos a ver en páginas posteriores. Nuestra representación del mundo es algo que tiene que ser pensado en términos de proceso secundario. En términos de proceso secundario. Ya el nombre les da una idea de la importancia que tiene para el psicoanálisis. La importancia que tiene para el psicoanálisis nuestra representación racional del mundo, ¿sí? Es secundaria. ¿Sí? Hay una parte de nuestra vida anímica, una parte de nuestro aparato psíquico, cuya función es conferir
legitimidad, iba a decir, pero no está mal, porque es conforme a una ley. Legibilidad al mundo. Nosotros queremos darle legibilidad al mundo y hay una parte de nuestro aparato psíquico que labura para eso, para darle al mundo legibilidad. No es lo primario, porque lo primario carece de legibilidad. Imagínense ustedes qué concepción se harían del mundo, cada uno de ustedes, qué concepción se harían del mundo si el mundo fuese un lugar susceptible de ser la sede de los objetos en los que se satisface la pulsión. Y nada más que eso. Imaginen al mundo como un lugar, como un plano de existencia donde yo puedo encontrar lo que me interesa. Y nada más. No haría falta que el mundo sea muy legible. Bastaría encontrar los objetos que satisfacen a la pulsión. Y sin embargo todos, y especialmente ustedes que son estudiantes y profesionales y estudiantes de carreras universitarias, le quieren encontrar una legibilidad al mundo. Ustedes le quieren encontrar una legibilidad, algunos serán estructuralistas, algunos de ustedes, otros postestructuralistas, otros serán, basarán su concepción del mundo en una dialéctica material, marxista, quieren encontrar una legibilidad del mundo. Eso para el psicoanálisis es secundario. Y la concepción que cada uno de nosotros puede tener de la muerte es algo secundario. Es una especie de fantasía, una especie de concepción individual. Pero nuestro psiquismo no tiene registro de lo que es la muerte. Nuestro psiquismo, en el sentido más primario, no tiene registro de lo que es la muerte. No hay, lo voy a decir como Freud, en lo inconsciente no hay representación de la muerte, no la hay. ¿Sí? Cuando Celeste recién hablaba del duelo, cuando ella hablaba del duelo, hablaba de un proceso que uno ve, que verifica. ¿Sí? El que está en duelo se da cuenta que algo le pasa. Eso es consciente. La raíz misma de ese proceso no es consciente. La raíz misma de ese proceso, el proceso de duelo, no es consciente. Que sea consciente, que algo sea consciente, es que caiga bajo el influjo de la razón. Si hay algo que es consciente para nosotros, uno dice, bueno, sobre esto puedo pensar, sobre esto puedo hacer alguna elaboración, sobre esto puedo, qué sé yo, puedo ver qué me pasa. Hoy a la mañana, una mujer que hace poco que ha sido madre, me hablaba pestes de la madre del marido, es decir, de la abuela materna. Doy un ejemplo. Me hablaba pestes de la abuela materna. Y bien, ella era verdaderamente consciente de qué puntos qué puntos eran aquellos en los que se sentía interpelada por la mamá del marido. Entonces, cuando la mamá del marido le decía algo sobre la crianza de ella respecto del bebé, ella se daba cuenta que estaba siendo interpelada como madre. Interpelada en tanto madre. Y esto le daba la posibilidad, un margen de acción para ver qué hago con esta vieja que se mete con mi bebé y con mis tetas. ¿Ok? Diferente es cuando uno dice, hay algo que es una cuestión de piel, que no lo puedo ubicar en ningún lugar y que hace que yo esté completamente enemistado con tal persona. Y no tengo idea por dónde pasa. Eso tiene muchísimo menos margen respecto de los mecanismos de la razón. ¿Sí?
de lo racional, que para el psicoanálisis, insisto, es proceso secundario. Ya después lo vamos a ver. ¿Sí? Vuelvo al principio porque me parece que me fui por las ramas. No hay representación de la muerte. Y los muertos están vivos. Así como para un niño, hace un tiempo le dije a un niño, se murió tal persona. Y entonces me dijo, ¿quién la mató? Se murió, qué sé yo, la tía Francisca, que tuvo una larga enfermedad, ¿no? Se murió. ¿Quién la mató? ¿Por qué? Porque no hay una concepción, porque no hay un registro de qué es la muerte. ¿Sí? Ustedes no se les puede escapar que el origen de la religión ancla en esta falta de representación. Los muertos están vivos. Los muertos están vivos de otra manera. O sea, primer texto que leímos acá juntos sobre las teorías sexuales infantiles. ¿No? El niño se empieza a preguntar de dónde salió este hermanito, después de dónde salen los hermanos, después de dónde venimos y hacia dónde vamos, y son todas lucubraciones secundarias que tienen una base erógena. ¿Sí? Estas elucubraciones nos dicen que los muertos gozan de buena salud. Los muertos que vos matáis gozan de buena salud y están todos vivos, razón por la cual con los muertos hay que cuidarse. Hay que cuidarse. ¿Por qué? Lo que traía Celeste va a ser más trabajado en el tercero de los aportes de Freud, que es sobre el animismo, sobre la vida, sobre esa concepción que tienen los niños, los primitivos y los neuróticos, ¿sí? En la omnipotencia de los pensamientos, en la omnipotencia de los deseos, en la omnipotencia de las palabras. No digas cáncer, porque lo llamás. No pienses que no vas a tener erección, porque no la vas a tener. No pienses que no te vas a excitar, porque no te vas a excitar. ¿Sí? Como hay como una omnipotencia. Y en este apartado, cuando habla del tabú de los muertos, si uno lo lee, lo tiene que leer bajo la clave de lo que es la ambivalencia de los sentimientos. ¿Sí? Yo quería que se muera. Lo hubiese matado. Por ejemplo, todas las ceremonias que hay alrededor, ceremonias de apaciguamiento que hay alrededor del enemigo muerto. Vos mataste al enemigo, perfecto, lo mataste. Pero en lo inconsciente el enemigo sigue vivo y ahora te va a querer hacer mierda de la voz. Es así. Vos lo pasaste a mejor vida a él y ahora él te va a querer pasar a... Entonces, Freud, ¿qué encuentra? Freud encuentra que por un lado hay un sentimiento hostil, ¿no? Por un lado un sentimiento hostil y por otro lado un sentimiento que lo que empuja es apaciguar al otro y hacerse amigo del otro. Hacerse amigo del otro. Razón por la cual uno hace cosas. Esto que veíamos en las películas y que son reales. Sacrificarle vírgenes al espíritu de los muertos. Agarran a alguna pibita virgen de la tribu y la tiran al volcán. ¿Por qué? Porque ¿por qué la sacrificas? Y la sacrificas porque tenés que apaciguar un espíritu. Todo esto, toda esta temática va a ser juntada a Freud como con un cucharón. Pues son artículos muy largos y donde están muy dispersas las ideas centrales, o hay que juntarlas, las ideas centrales. Todo esto va para decir que los muertos no han muerto,
Por eso hay que tener tantos cuidados de ellos, enterrarlos y enterrarlos lo más profundamente que se pueda, sacárselo de encima, porque eso no terminó de morir. Porque eso quiere tu mal como vos has querido el mal del otro. Incluso del otro cuando el otro fue lo más amado. Por ejemplo, el padre. El padre ha sido amado en determinado momento de la vida infantil, el padre ha sido amado, hemos amado tanto a nuestro padre, pero alguna vez hemos deseado su muerte para poder acostarnos con mamá y quedarnos en la cama con mamá, como cuando papá se iba a trabajar y mamá nos dejaba pasarnos en la cama. ¿Sí? Insisto con este punto, ustedes me van a decir, jamás yo he deseado la muerte de mi padre, y van a tener razón, no es que ustedes son parricidas ni cosa por el estilo, pero cuando yo hablo de la impotencia, mamá, de la omnipotencia de los pensamientos, de la omnipotencia de los deseos, de la omnipotencia de las palabras en el mundo infantil, estoy hablando de que hay un deseo parricida. Hay un deseo parricida y hay un deseo incestuoso respecto de la madre, con todo el carácter flu que ustedes le puedan dar. Ese padre a quien vos quisiste asesinar, ese padre de quien vos quisiste la muerte, cada uno de nosotros ha sido un parricida. Algunos lo siguen siendo porque no lo han podido matar. ¿Se acuerdan cuando empezaba? Perdón que estoy un poco disgregado hoy, pero fúmenme. Hoy me fuman así. ¿Se acuerdan cuando empezó este texto? Que yo les dije, Freud agarró y dijo, soy un judío, pero un judío sin religión, porque yo ya no creo en la religión. Eso es una manera de hacer algo con tus padres judíos. ¿Sí? No toda la gente que anda caminando por la calle ha podido matar al padre. Es algo necesario matar al padre, es algo necesario haber sido un parricida y decir yo voy a armar una vida para bien, para mal, como pueda, pero este tema del padre me lo tengo que sacar de encima, y hay algunas personas que han conquistado eso. Y hay otra persona que andan por la calle y yo les garantizo que no han conquistado esa posición subjetiva y siguen siendo hijos. Siguen siendo hijos, quejándose contra figuras que son figuras paternas, el compañero de laburo que no sé qué, el jefe de no sé cuánto, y es una posición subjetiva, la posición subjetiva de hijo, que la van a ver dibujarse muy claramente en las que sean hetero-cis, la van a ver en algunos hombres, que son algunos hombres que son mameros y son algunos hombres que no han conquistado una posición subjetiva donde uno dice, bueno, este tipo realmente hace su vida y no le va a preguntar a la mamá o a la ex esposa o al papá, porque tiene una posición subjetiva donde siempre está sujeto de algo que es edípico y que es endogámico. Esto lo van a ver, hay tipos que tienen esto. Entonces esto de matar al padre es algo que el psicoanálisis dice tiene que haber pasado, porque si no vas a ser un parricida toda la vida sin matarlo. Y es una operación que tiene un resto. Es una operación que es como dividir 11 dividido 3. Tiene un resto y te da resto y te da resto, seguís poniendo ceros y agregando cifras detrás de la coma y no se termina. Y eso que no se termina es que te tenés que proteger de esa versión del padre que no es sino una inversión en el espejo de tu propia agresividad. Lo digo de nuevo, yo he querido matar al padre, yo he matado al padre,
pero el Padre no se muere y me persigue bajo diferentes figuras que tienen tantos componentes sádicos y agresivos como yo tenía componentes sádicos y agresivos respecto de él, y ahí, en ese punto, donde la humanidad inventó al demonio. Inventó a los demonios, que los demonios son el lado B para les que conocen los discos de vinilo, el lado B o la cara B del Padre. Es el mismo, es Dios y es el demonio. Uno es todo amor y es todo el amor que yo le tenía y es todo amor que él me tiene, y el Padre desde el cielo me guía. Desde el cielo todavía él me guía para y por otro lado el Padre es un reverendo hijo de mil puta como yo lo he sido con él. Filicida. ¿Sí? Es el cuarto capítulo que vamos a ver acá, donde vamos a ver qué mito Freud logra tejer a través de todos estos datos que va sacando de la etnología. Ha habido un momento en que eso, que hoy en día lo tienen los neuróticos en la cabeza, que hoy en día los tienen los no neuróticos en la religión, suponiendo que haya no neuróticos. Los normales lo tienen en la religión. ¿Qué es Dios? Dios es Dios Padre y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Va a venir en algún momento a ver cómo te portaste. ¿Fuiste obediente? ¿No fuiste obediente? Porque yo sé que vos tenés deseos pecaminosos. A mí no me engañás. Yo soy Dios Padre. Esto que tiene el no neurótico, bien entrecomillado, en la religión, entonces dice, me arrepiento de mis pecados y me arrepiento de haberme tocado, de haberme masturbado, y me arrepiento de desear la mujer del prójimo, y me arrepiento de desear el prójimo porque también soy medio gay, y me arrepiento de mi pecado, por mi culpa, por mi gran culpa. Y Freud dice, y por otro lado, no querés más que sacarle la mujer al prójimo, esclavizar al prójimo, sacarle la guita al prójimo, hacer todas las chanchullos que uno se queja que hacen los políticos, pero uno dice, sí, pues si yo estuviese ahí haría eso y mucho más, o dicen que no, pero lo haría, ¿sí? Entonces Freud dice, al Padre no lo engañes. Decir que no hay muertos y que el Padre no termina de morir es lo mismo que un tipo que se llamaba Lacan, que tenía como aforismos, decía, Dios es inconsciente. No existe en la neurosis el ateísmo. No existe el ateísmo en la neurosis. Entonces, como ves, Celeste, es un campo muy grande. Lo que pasa es que mucho se va perdiendo porque Freud va armando el argumento y lo va armando y lo va armando. Con los muertos se hacía así, con los muertos se hacía así, pero siempre hay que tener como un caminito, ¿sí? La ambivalencia de sentimientos, que a su vez es susceptible de ser desarmada también en diversos planos, porque en rigor de verdad no es una cosa ambivalente, es una cosa más plural. La ambivalencia de sentimientos sería el amor que le tengo al Padre y el odio que le tengo al Padre. ¿Sí? Pero con el enemigo también está el miedo que se le tiene. La angustia de entrar en contacto con, la angustia de entrar con lo que estuvimos viendo la vez pasada. Me acordaba de esto que estuvimos viendo la vez pasada, escuchando a una joven con algo que ella llamaba el tortilleo. Y ese algo que ella llamaba el tortilleo fue la intrusión de un pensamiento. Perdón que joda con esto, pero porque si no tote ni tabú,
y la angustia del tabú se nos diluye en una cuestión de la Polinesia. Y yo les quiero mostrar que la Polinesia está acá en Boedo. En San Juan y Boedo está la Polinesia. ¿Sí? Esta joven me contaba de que en determinado momento se había impuesto en su conciencia la idea de que era torta. Se había impuesto en su conciencia la idea que era torta, era un pensamiento que la ponía a trabajar y la ponía a trabajar de una manera bastante obsesiva y que la angustiaba en relación a pensar que era torta. Este tipo de cosas, desde el psicoanálisis hay que hacer una distinción semiológica clara entre el caso de alguien que de repente en determinado momento se encuentra sede de ciertos sentimientos, afectos, sensaciones erógenas en el encuentro con una persona del mismo sexo, ¿sí? Resulta que tuve un sueño que estaba con mi compañera Mariana y tuve un orgasmo de noche y se me desperté escandalizado, pero después pensé, che, ¿qué está pasando? Y resulta que veo a Mariana y me empiezo a calentar, o sea, es algo que en determinado momento surgió en mi vida, yo no lo tenía previsto, es algo que surgió. Al principio me angustió un poco esto que pasaba en mí, pero ahora esto se está abriendo a la luz y me está pasando ¿qué? ¿Ok? Eso es completamente diferente de alguien, completamente diferente, de alguien que se le ponga en la cabeza la idea de que es torta. Y uno dice, che, pero te calentaste con... No. Che, pero tuviste sueños con orgasmo. No. ¿Y de dónde sacaste? No sé, se me puso en la cabeza la idea que soy torta y eso me angustia. Y me angustia y hay un problema. El problema es que eso ha ido ganando espacio en mi vida. Porque una cosa es que yo me angustie solamente cuando pienso que soy torta o cuando pienso que tal vez sea torta. Ella lo llamaba, había una palabra para definir todo esto que era el tortilleo. ¿Sí? El complejo de tortilleo. ¿Sí? Y otra cosa es ver cómo esa idea que no tiene ningún fundamento en el cuerpo, en el deseo y en lo erógeno, cómo esa idea la empieza a angustiar al punto de que ahora deja de comer cosas dulces. Y uno le empieza a preguntar por qué deja de comer cosas dulces. Bueno, cosas dulces, porque entre los dulces están los pastelitos, los chocolates y las tortas. Y ya cuando decís las tortas, torta entra en contacto con tortillera. Entra en contacto, la angustia del contacto, que la vez pasada les decía no tiene nada que ver con las huellas digitales. Entrar en contacto es entrar en contacto con las palabras y con el pensamiento. Y de repente, un familiar de esta mujer le regala una ruda. ¿Conocen la planta de ruda? ¿Sí? Saben muy bien, por lo menos mi mamá me enseñó cuando yo era chiquito, la diferencia que había entre la ruda macho y la ruda hembra. Además de que había ciertas concomitancias para la cosa medio supersticiosa, si tal remedio había que hacerlo con ruda, pero con ruda macho. Porque si es ruda hembra no sirve para el ojeado, o ya no me acuerdo qué cosa de esa. Pero cuando empieza la ruda macho y la ruda hembra, empieza ya a tener angustias en que no puede pensar en cosas de la jardinería. ¿Por qué? Porque toca, porque entra en contacto con, entonces ya toca. Y entonces a partir de eso empieza a tener acciones obsesivas para salir de la angustia, acciones obsesivas, donde va caminando por la calle
Y si se da que mira más mujeres, pero mira más mujeres como cualquiera mira mujeres, porque uno va por la calle y mira, qué sé yo, mira, se le cruzan cosas, mira. Es más, puede pasar una chica linda y uno dice, che, qué linda esta chica. Puede pasar un tipo que es lindo y decir, che, qué pintón este chabón. Eso no quiere decir mucho más que eso, ¿sí? Entonces ella, si mira y siente que mira más mujeres, es porque es torta. Entonces se le instala una acción obsesiva, que ¿cuál es? Asegurarse que miró más a los hombres. Entonces va caminando por la calle, pasa una pareja y si ella miró a la mujer, tiene que mirar 2 veces al hombre. ¿Me explico qué cosa del pensamiento es? Va caminando y dice, si miro más a la mina, soy torta. Entonces, para garantizarme que no soy torta, miro a ella y lo miro, cierro los ojos y lo miro de nuevo. Y si de repente después pasa una piba sola y la mira, cuando pasa un tipo lo tiene que mirar 2 veces, porque 2-1 quiere decir que no es torta. Eso es una cosa que puede llegar a ser, iba a decir mortífera, pero sí puede mortificar a alguien. Puede mortificar en la medida que uno dice, pero ¿qué carajo te importa? A lo mejor la miraste porque la tipa tiene un vestido de no sé qué, o la miraste porque te pareció una ridícula como estaba vestida, o la miraste porque te llamó la atención. Porque es verdad que uno a veces mira porque le llama la atención, cosa que las novias y las esposas no aceptan de buen grado. Y uno dice, qué sé yo, alguien se vistió como para que sea mirado y uno lo miró, eso no quiere decir que haya no sé qué deseo. Pero anda a explicárselo a esta tipa, que tiene que mirar doble. Bien. En esta página, en la página 37, Freud nos explica cuál es el mecanismo para tratar de hacer legible esto que en la psiquiatría está cerca del delirio. El délire de toucher, ¿no? Porque hay, con la psicofarmacología, la clínica psiquiátrica cambió, ¿sí? Pero los franceses habían descrito bien. La psiquiatría alemana siempre trabajó muy bien las entidades nosológicas, las enfermedades, la paranoia, la parafrenia, la esquizofrenia, Kraepelin. Toda una psiquiatría armada en relación a enfermedades. La psiquiatría francesa era más descriptiva de los delirios. Después hay que ver ese delirio en qué enfermedad está, pero era más descriptiva. De la parte delirante, y entonces trabajaron bien el delirio de tocar, ¿sí? Que tiene este tipo de cosas. Son cosas delirantes que se pueden dar en una neurosis, un delirio neurótico. Entonces, voy a la página 37 porque ya hablé y voy a leer Freud. Página 37. Ahora bien, el psicoanálisis nos ha familiarizado. No voy a sacar esta cosa porque me molesta. Perdón. El psicoanálisis nos ha familiarizado con la historia clínica y el mecanismo psíquico de los casos de enfermedad obsesiva. Vamos a ver ahora de dónde saca este mecanismo psíquico. He aquí el historial de un caso típico de angustia de contacto. De angustia de contacto. Al comienzo, en la primerísima infancia, se exteriorizó un intenso placer de contacto cuya meta estaba mucho más especializada de lo que uno se inclinaría a pensar. Una ironía de Freud y un sarcasmo, que quiere decir se tocaba los genitales. O sea, hay un placer de contacto muy especializado. Se tocan donde los niños se tocan. Los niños de hasta 80 años se tocan. Pronto una prohibición contrarió desde afuera ese placer. La prohibición justamente de realizar ese contacto, que en la época de Freud estaba dada por figuras del padre. Es el padre el que dice no se toca la gallina
o no hay que tocar el pájaro, o no hay que tocar este tipo de cosas que todas las fucking culturas del mundo lo ponen en relación a las aves. Todas. Razón por la cual hay gente que no puede hablar de las aves sin pensar en el ganso. No te toques el ganso. Perdón, hoy estoy disperso y aparte pedestre en los ejemplos, pero creo que voy siguiendo a Freud tal como Freud nos lo cuenta. Entonces, desde afuera el padre le dijo, no te toques el ganso. Esa prohibición fue aceptada, pues podía apoyarse en poderosas fuerzas internas. Poderosas fuerzas internas que tienen que ver con el amor al padre y que tienen que ver con el miedo al padre. Y el miedo al padre ya les dije de dónde viene. Estoy trayendo cosas de los textos posteriores, pero para cerrar bien el dibujo de lo que Freud nos quiere traer, ¿sí? Entonces, esa prohibición demostró ser más potente que la pulsión que quería exteriorizarse en el contacto. Pero a consecuencia de la constitución psíquica primitiva del niño, la prohibición no consiguió cancelar la pulsión. El resultado fue solo reprimir a la pulsión al placer de contacto y desterrarla a lo inconsciente. ¿Sí? Freud está diciendo, miren, los chicos tienen una constitución psíquica primitiva. Si miran bien, es la misma constitución psíquica primitiva que los salvajes. Si miran bien, es la concepción, ¿cómo es que dice? Constitución psíquica primitiva de los neuróticos. ¿Cuál es? Reprimir una emoción pulsional. Reprimirla. El tema es que cuando vos la reprimís, esa emoción pulsional sigue funcionando de manera inalterada en lo inconsciente. Sigo queriendo tocar el ganso, acariciar el ganso, vamos más fino. Sigo queriendo acariciar el ganso. Bien. Freud tenía una idea que la transmite acá. Es una idea que a veces hay otro Freud. En esta idea Freud dice, ven que los chicos tienen esta constitución psíquica primitiva y reprimen. Como reprimen, no cancelan, porque si reprimen, esa emoción está funcionando en lo inconsciente. Si tuviesen una constitución psíquica más desarrollada, menos primitiva, más estructurada, tendrían instrumentos para poder trabajar esa emoción pulsional de otra manera. Tendrían instrumentos anímicos, un juicio condenatorio, pero que sigue siendo un juicio, ya no pasa por la represión, es como agarrar y decir, che, está bien esto que me dice el padre, que deje de tocar, está bien, porque en rigor de verdad yo lo pienso y si ando todo el día tocándome y llega la hora de estudiar y sigo tocándome, llega la hora de dar lección en la facultad y sigo tocándome, llega la hora de ir al bautismo de mi nieto y sigo tocándome, la cosa no anda así. Así que estaría bueno que mediante un juicio condenatorio yo diga esto está mal. ¿Sí? Este es un Freud. Esta es una idea freudiana que se despliega a lo largo de la obra freudiana y que dice, así como el niño madura, así el primitivo se deja de hacer primitivo y así el neurótico deja de ser neurótico y se transforma en un tipo normal. Que ya es consciente de todas sus mociones pulsionales, incluso las prohibidas e incestuosas, y ya las controla de otra manera. Y te puedo decir, sí, es una caricatura de paciente de una época del psicoanálisis. Ese paciente que te dice, sí, he trabajado mi Edipo y he trabajado mis fijaciones pulsionales, incestuosas con mi madre.
Entonces ya lo he trabajado, lo he visto, lo he entendido y ya lo he elaborado desde otro lugar. Hay un Freud, este es un Freud, pero también hay un Freud que dice, che, eso no se cura. Es un psicoanálisis freudiano también, pero muy diferente, que sacaría lo de constitución psíquica primitiva. Diría, los seres humanos estamos habitados con esto y tenemos que lograr hacer algo con esto. Pero no vayan a creer que la razón y el proceso secundario esto lo elabora muy bien. Hay que arreglárselas con este tipo de cosas. Perdón, hasta acá alguna pregunta, porque digo, lo peor que podría pasar es que yo hable como si creyendo que se entendió y en realidad no se entendió. Roberto, yo entender entiendo, pero se me producen un montón de cuestionamientos, o sea, pienso, el hombre quiere buscar la felicidad. La felicidad puede estar en el placer y el placer lo prohíbo. Entonces, ¿dónde pongo a este hombre que tiene que estar reprimido por una serie de convenciones sociales? Me surge eso en todo esto que vas hablando, ¿no? Muy bien, muy bien. Eso tiene pequeñas respuestas. Yo tengo pequeñas respuestas y te puedo dar pequeñas respuestas. Pero son respuestas que yo sé que no están a la altura de lo que vos estás planteando. Lo que vos estás planteando tiene una caladura, una hondura que llevó al psicoanálisis a una reflexión ética que fue inaugural en la historia de la humanidad. Esta pregunta que vos hacés, si el hombre busca la felicidad, yo te podría poner algunos matices. Y la felicidad está en el placer, yo te podría poner algunos matices. Insisto, yo tengo pequeñas respuestas porque no están a la altura. Ahora, el núcleo, el hueso de tu intervención es, che, hay un hombre en el planeta Tierra, un hombre sin H, con N y B corta, vamos a poner, para ser inclusivos, digamos, hay un hombre en el planeta habitado por cierta tendencia llamada pulsión hacia la satisfacción y hay cierta dimensión de prohibición y yo te diría más, de imposibilidad. Creo que lo hemos hablado alguna vez con ustedes. ¿Sí? ¿Qué se hace con esto? ¿Qué se hace? Entonces, ¿qué reflexión ética? Porque esto lo podríamos... Cualquiera de ustedes que tengan formación filosófica debe saber que la ética nicómaco acá no sirve. Bueno, está bien, placer, un poquito, pero en su justo medio, ¿viste? Tocate un ratito y otro ratito no. Cuando das clase no te toques, mostrá la mano para que vean que no te toca. Pero cuando apagás la computadora toca un poquito, justo medio, en su justo medio. Esta ética, la de Nicómaco, no sirve. Tampoco sirven las éticas que han querido instaurar dispositivos culturales como el matrimonio, donde dicen, bueno, esto está así, esto, digamos, las éticas más utilitaristas, tampoco sirven. La cosa más parecida, Lacan la encontró en Immanuel Kant, en la crítica de la razón práctica. ¿Qué respuesta a esto? ¿Qué respuesta a la pregunta que nos dijo Estela? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que nos hizo Estela? Y que llevó a Lacan a dar uno de los seminarios más lindos que quiso hacer él escrito. Fue su único seminario que él quiso escribir. Dijo, lo voy a escribir, lo voy a escribir, lo voy a escribir. Se hizo viejito y no lo pudo escribir. Y que es una profunda reflexión ética donde uno ve pasar, donde uno ve rebotar de pared en pared, de concepto en concepto, la pregunta que vos hiciste. Y bueno, esto a mí me arma contradicciones. A ver, veamos cómo se resuelven las contradicciones, cómo la resolvió Edipo, cómo la resolvió Antígona.
¿Cómo la resolvieron los personajes de Paul Claudel? ¿Cómo la resolvieron? ¿Cómo, digamos, porque tiene como cierta dimensión trágica? Imagínate un hombre habitado por algo y ese algo está prohibido o es imposible. Es como una especie de tragedia singular. Así que no te voy a contestar nada. Di vuelta alrededor de lo que vos dijiste, pero no te voy a dar mis pequeñas respuestas. Lo que les traía es que Freud a veces dice que una emoción se puede cancelar. Se puede cancelar. Es decir, yo tengo mecanismos más evolucionados para tramitar el empuje pulsional. ¿Sí? Lo puedo pensar, lo puedo razonar, son mecanismos más piolas. ¿Sí? Uno puede decir, a ver, ¿cómo lo puedo elaborar? Sí, bueno, resulta que yo a este tipo medio que a mi jefe yo le tengo medio miedo y cada vez que tengo que ir a hablar con él me da angustia, pero por otro lado lo odio, pero por otro lado, cuando el tipo me dice, qué bien que trabajás, Roberto, hay algo en mí que se pone bien, me doy cuenta que es como una especie de figura paterna. Bueno, a ver, pienso, elaboro en los momentos de mi relación con mi padre, la constitución, qué sé yo, hasta que uno puede cancelar esa emoción pulsional. Hay un Freud que te dice eso y hay otro Freud que te dice la elaboración no va a pasar nunca por ahí, porque el razonamiento y el proceso secundario y los mecanismos evolutivos, la pulsión se los pasa por los ovarios, en caso de que la pulsión sea mujer, se lo pasa por los ovarios, entonces vas a tener que inventar algo en tu vida con eso. Vas a tener que inventar. Lo mismo si siempre te enamorás de hombres de un poco más edad que vos y buscás sustitutos paternos, de qué sé yo, te pueden decir, sí, es un sustituto paterno, y vos te cagás de risa y dices, sí, será un sustituto paterno, pero sigo enamorada igual de este. El tipo de alumna que está con año tras año está de novia con algún profesor. Y bueno, entonces uno le puede decir, mira, creo que te voy a interpretar una gran cosa. Vos buscas sustituto paterno, se te va a cagar de risa en la cara. Y va a seguir su carrera loca y desenfrenada, como decía mi madre. Seguí tu carrera loca y desenfrenada. Entonces, el tema es que cuando hay una represión, el tema es cuando hay una represión de una emoción libidinal, una represión que deviene de una prohibición y una prohibición que ha sido vehiculizada por una figura de afuera, como el padre, que desde ya les voy a decir, eso luego se internaliza, porque los padres no están al lado nuestro toda la vida, después uno los tiene dentro de la cabeza, por un proceso identificatorio. ¿Sí? Entonces, si uno reprime una emoción pulsional, tanto la prohibición como la pulsión se conservaron. La segunda porque solo estaba reprimida, no cancelada. Y la primera porque si ella cejaba, si la prohibición ceja, la pulsión se abriría paso hacia la conciencia y se pondría en ejecución. En una ejecución una situación no tramitada, se había creado una fijación psíquica. Una fijación, yo subrayo estos conceptos, que a veces un poco también se vulgarizan. Uno dice, tenés una fijación, vos con ese tipo tenés una fijación, o con esa tipa, o con esa situación, o con ese tema. ¿Sí? Acá dice, hay un punto de que hay una emoción pulsional que está operativa en lo inconsciente, está generando efectos desde lo inconsciente, una emoción consciente que reprime, que prohíbe, y esto produce una fijación psíquica. Ahí va la mina, que cuando le traen un geranio, dice, el geranio es macho y la azucena es hembra. Uno se ríe un poco, pero dentro de la lógica de un neurótico obsesivo, el geranio es macho y la azucena es hembra.
Yo no sé cómo será la Azucena, digamos, pues tal vez, porque no me acuerdo, estaban las fanerógamas, las criptógamas, me parece. Pero bueno, vamos a suponer que puede haber geranios hembra y geranios macho, ¿ok? Pero esta mujer no podía, esta paciente no podía hacer con eso. Entonces, era una situación no tramitada, se había creado una fijación psíquica y del continuo conflicto entre prohibición y pulsión derivaba todos los demás. Es decir, todo lo demás deriva de un conflicto psíquico, que hasta ahora, como nos lo pone Freud, es un conflicto entre una corriente, que es una corriente prohibidora, represiva, consciente, y una corriente pulsional inconsciente, en un conflicto psíquico que no se resuelve. El carácter principal, sigo leyendo la página 37 porque me pareció que, digamos, haciéndole algunos agregados bastante indicativa de lo que se trata. El carácter principal de la constelación psicológica fijada de ese modo, ¿qué se fija una constelación psicológica? Fijada de ese modo reside en lo que se podría llamar la conducta ambivalente del individuo hacia un objeto o más bien hacia una acción sobre el objeto. Hay una conducta ambivalente que recae sobre la acción sobre un objeto. Quiero tocar, no debo tocar. Quiero tocar, no debo tocar. Quiero tocar el chocolatín cuando paso, vieron las personas que dicen no debo, dale, compré, comé un pedazo, no debo. ¿Sí? Hay ahí una conducta ambivalente. ¿Sí? Quiere realizar una y otra vez la acción, el contacto, ve en ella el máximo goce, mas no tiene permitido realizarla, pero al mismo tiempo aborrece de ella. La oposición entre esas dos corrientes no se puede nivelar y compensar por el camino directo, porque ellas están localizadas de tal modo en la vida anímica que no pueden encontrarse. La prohibición es expresa y consciente. En cambio, el placer de contacto que perdura es inconsciente. El placer de no estoy, que perdura es inconsciente. La persona no sabe nada de él. Lo único que te dice es: yo frente a la frutera tengo que tocar. Tengo que tocar. Había un colega que a veces nos encontrábamos en los congresos. Ustedes no vayan a creer que los colegas son más sanos que otras personas. De hecho, hay, digamos, muchos neuróticos bien decididos. Pero estaba recordando un colega, con ustedes hablé de la colega que no podía entrar en habitaciones oscuras. Lo que hacía frente a la panera, pellizcaba todos los panes. Convengamos que uno frente a la panera puede tener conductas, que es lo que Freud llama la psicopatología de la vida cotidiana. Uno frente a la panera puede tener conductas neuróticas. Uno frente a la panera puede tener conductas de lo más normales. Hay gente que le gusta más, creo que se llama la crosta o la cáscara del pan, y hay gente que le gusta más la miga o la parte de adentro. A mí me gusta más la miga, y si por mí fuese, dejaría todos los panes hechos como un cubanito. Todos los panes huecos, pero no es una cosa neurótica que me gusta más la miga. Este colega lo que hacía era pellizcar cada pan. Pellizcaba los panes, no los comía, pellizcaba los panes. ¿Sí? Placer del contacto. Ahora uno le dice: che, deja de pellizcar el pan. Bueno, está bien. Y a los 2 minutos pellizcando el pan. Che, ¿por qué no dejás de pellizcar el pan y te dejás de joder? Vos que sos el psicoanalista tenés razón, a los 2 minutos pellizcando el pan. Vean en estos ejemplos, pues son ejemplos de la vida cotidiana, la onicofagia. Mordiendo el dedito y mordiendo los deditos y mordiendo los deditos hasta el punto donde se deforman los dedos. Ustedes sabían que cuando alguien verdaderamente tiene una actitud onicofágica decidida, se empieza a hacer como un callo,
y un sobrecallo sobre el callo, y un sobrecallo sobre el sobrecallo del callo, y una termina, no sé, como, me parece que era la mano de E.T. ¿Se acuerdan E.T., la película E.T., que tenía como una mano que en las puntas eran así grandotas? Buah. No puedo parar de tocar. Buah, anda un psicoanalista. No puedo porque es un placer que está desplazado. ¿Sí? No puedo parar de pellizcar el pan. ¿Sí? Entonces, el placer de contacto que perdura es inconsciente, la persona no sabe nada de él, de no mediar este factor psicológico, que es la división entre el consciente e inconsciente, entre una corriente consciente y otra inconsciente, de no mediar la ambivalencia no podría durar tanto tiempo ni producir tales fenómenos consecutivos. En la anterior historia clínica destacamos como lo decisivo que la prohibición interviniera a edad tan temprana y en cuanto a la conformación ulterior del caso, ese papel corresponde al mecanismo de la represión actuante en ese nivel de edad. Freud está mirándolo en una diacronía, dice, esto empezó de chiquito y después se fue, en épocas posteriores, se fue desplazando. Empezó de pequeño y se fue desplazando. ¿Sí? A consecuencia de la represión sobrevenida, que se conecta con un olvido. Una de ustedes me preguntaba, che, esto al inconsciente, ¿cómo se accede? Alguna de ustedes no recuerdo cuál, y yo decía, bueno, están los sueños, ¿sí? Están los actos fallidos, están los furcios o lapsus linguae, están los síntomas y están los lapsus mentis, que son los olvidos. Recuerden la teoría que les dije de Freud, que el olvido no es una representación que va perdiendo carga. Entonces me voy olvidando. ¿Sí? Cuando uno le pregunta, ¿y desde cuándo tenés esta cosa de andar tocando? Y te dicen, no sé. Pero dale, en algún momento, y sí, en algún momento debió haber empezado, pero me olvidé. Yo ya me olvidé de cuándo empezó eso. Entonces Freud dice, mira vos. Ni que el olvido fuese un mecanismo activo que anoticia del mecanismo de la represión. Para Freud, el olvido neurótico es un mecanismo activo que está al servicio de olvidar. Por eso ustedes recuerdan tan poco de su sexualidad infantil. Eso está destinado al olvido, eso está destinado a la represión. Uno dice, no, la sexualidad empezó cuando yo era adolescente y conocí, el otro está ahí, es olvidado. Esto no quiere decir que el psicoanálisis no reconozca otras dimensiones del olvido. Uno en la vida olvida cosas. Me olvidé. Y no es un olvido neurótico. Y a cierta edad, y si come mucha fugaceta con queso y le encanta la cerveza, se olvida más porque empiezan a taparse unos caños que uno no sabe cuáles son. Pero entre todos los olvidos que hay un olvido que es el olvido de represión. ¿Sí? Entonces dice, a consecuencia de la represión sobrevenida que se conecta con un olvido, una amnesia, los motivos de la prohibición de venida consciente permanecen desconocidos. Los motivos de la prohibición, de esa prohibición consciente, permanecen desconocidos. Y es inevitable que fracasen todos los intentos de destruirla intelectualmente, pues no hallarán por dónde atacarla. Y entonces quien te dice, no puedo pisar las baldosas azules, porque recayó sobre esto una especie de tabú, es una prohibición que tengo, no puedo tocar eso, no puedo tocar la lechuga, no puedo tocar la lechuga. No hay manera intelectual de decir, bueno, mira, está bien, no toque, a ver, despacio, despacio. Tengo unos colegas, una serie de colegas que no son psicoanalistas, son psicólogos cognitivos conductuales, que se les ocurre trabajar estos síntomas mediante acciones.
Entonces vos agarrás y decís, ¿cómo llama la gente a esto? Fobias. Angustia de contacto. Le ponen ese nombre, es una fobia. Tengo una fobia a la lechuga. No puedo tocar. No es una prohibición, no es un tabú. Y los tipos dicen, a mí me importa tres carajos si esto está comandado desde una promoción inconsciente y la prohibición consciente, inconsciente. Lo que hacen es acercarte a la lechuga. Entonces vos vas al psicólogo, te atiende en una mesa, en un consultorio donde tiene un escritorio y te pone una planta de lechuga al lado. Y dice, contame cómo andás. Segunda entrevista, vos le vas contando, te pone la planta de lechuga en mitad del... Tercera entrevista te pone la planta, y la cuarta entrevista te dice, correme la planta de lechuga que no veo. ¿Sí? Ustedes conocen a Pavlov y su perro, ¿no? Conocen a Pavlov. Bueno, hay toda una terapia cognitivo-conductual, y por eso viene del conductismo, donde trabajan esto mediante acciones. Y tienen casos clínicos donde, y entonces la araña estaba en el frasco y el tipo ya hubo un momento que pudo agarrar el frasco y boludear con el frasco. Y después en la entrevista número 14 sacamos la araña y la dejamos como una arañita. Porque ya van a poner una araña así infernal, en fin, una arañita. Estos colegas saben muy bien la angustia que produce cuando uno se acerca a la conducta bajo la cual recayó la prohibición. Lo saben muy bien. Quiere decir que la prohibición está a los efectos de velar angustia. La angustia del contacto, las acciones que se hacen, las acciones evitativas, las acciones compensatorias, están al servicio de velar la angustia del contacto, la angustia del contacto tabú, ¿no? Y en este caso sería la angustia que produciría tocarse por efecto de la prohibición. Lo que llevó al psicoanálisis a trabajar el complejo de castración. No te toques porque te lo van a cortar. No te toques porque se cae. No te toques porque se va a secar. No te toques porque algo sucederá. Bien. Entonces, no hay, intelectualmente con estos síntomas no hay manera. No hay manera. Colegas cognitivo-conductuales lo quieren trabajar con la conducta y no con el intelecto. Y el psicoanálisis lo trabaja vía apertura a ciertos contenidos que no son conscientes. ¿Sí? La prohibición de tocarse y la prohibición de tocar, la prohibición debe su intensidad, su carácter obsesivo, justamente al nexo con su contraparte inconsciente, el placer no ahogado que persiste en lo escondido. La intensidad de la prohibición, la debe pues a una necesidad objetiva interna en la que falta toda intelección consciente. Son todos procesos que se consuman en lo inconsciente. Y su transferibilidad, así como su capacidad de propagación, son reflejos de un proceso que le ocurre al placer inconsciente y que se ve particularmente facilitado bajo las condiciones psicológicas de lo inconsciente. Estas condiciones, porque dice, este proceso se ve facilitado por las condiciones psicológicas de lo inconsciente. Les tengo que hacer un resumen de esto porque es una pieza clave de la metapsicología y que tiene que ver con el proceso primario. Freud encuentra a nivel inconsciente que una representación
puede tener la carga de otra representación o la carga de varias representaciones. ¿Sí? Un ejemplo clínico, un sueño. Yo sueño, a ver, no quiero inventar, quiero contar alguno. Había una mujer y había una mujer embarazada. Y esa mujer embarazada, yo me di cuenta que era tal compañera de la secundaria. Pero en el sueño no era la compañera de la secundaria, era otra. Era otra que tenía características de tal, que es mi tía, y algunas características de cual, que es esa mujer que me propuso tener una relación, a mí que soy mujer, y que tanto escándalo me causó. ¿Se entiende? Estoy contando un sueño donde hay una mujer que era mi tía, pero en realidad no era mi tía. Pero para el sueño era mi tía, aunque no era mi tía, porque no tenía nada que ver, pero que tenía la manera de hablar de tal mujer que me ha propuesto una situación particular y tal y tal. Entonces Freud dice, fíjense como una representación del sueño es susceptible de condensar en sí el valor, el quantum energético, la energía de diferentes representaciones. Como en un sueño, una representación me aúna un grupo de representaciones. ¿Sí? De tal forma que Freud dijo en lo inconsciente hay dos mecanismos, la condensación y el desplazamiento. Entre las representaciones inconscientes hay dos mecanismos que hablan de su articulación, la condensación y el desplazamiento. La condensación es que una representación tiene el valor de varias, y el desplazamiento es que una representación tiene el valor de otra. Razón por la cual en el sueño que tuve con mi jefe, en realidad el jefe era mi padre. ¿Y por qué el jefe era tu padre? Y porque el jefe resulta que se vestía exactamente igual como se vistió siempre mi padre y fumaba de la pipa que fumaba mi padre. Entonces Freud dice, esa representación tiene el valor del otro. Y si esto es lo que Freud llama condiciones psicológicas de lo inconsciente, pude explicarles más o menos lo que es la condensación y el desplazamiento, porque no lo va a explicar en este texto. Lo pude explicar porque no veo que hagan así ni que hagan así. ¿Sí? Vean, las condiciones psicológicas. En el proceso secundario, María Tiscornia es María y Abril Allende es Abril. Y es así. Abril no la veo, pero es así. En la realidad, tal como es armada por el proceso secundario, ¿sí?, ve operar los mismos mecanismos de la lógica aristotélica. Si A es igual a B, si B es igual a C, A es igual a C, la misma lógica transitiva, la misma lógica diferencial, esa es nuestra realidad, Aristóteles. ¿Sí? Ahora, bien, eso es el proceso primario. En el proceso secundario. En el proceso primario, si yo llegase a soñar con Tiscornia, ahora no se me ocurre, digamos, con qué asociar la cuestión de Tiscornia. Hay varios nombres del sur de Italia que me son por asonancia, me suenan. Yo puedo soñar con un nombre y ese nombre, bueno, no se me ocurre ninguno ahora, pero en el sur de Italia hay muchos nombres de localidades que más o menos tienen que ver con eso. Yo sueño con ese nombre y no estoy soñando con ella. Simplemente ese es un elemento, ese nombre es un elemento que condensa en
sí o al cual ha sido transferido el valor de otras representaciones. Entonces, si hay algo que el psicoanálisis no puede decir es qué quiere decir un sueño, porque eso soñé con alguien que se moría. Bueno, jugarle al 48 es el morto que parla. O sea, no sabés. ¿Con quién soñé? Y soñé, no sé, estaba alguien que una vez vi por la pantalla que se llama Tiscornia y qué sé yo, y entonces yo le decía, mira, estás soñando con Tiscornia. No sabés si Tiscornia te va a conducir a la córnea o te va a conducir a los cuernos, y bueno, decime qué se te ocurre porque es como un mecanismo donde aparecen representaciones que condensan las cargas de otras representaciones, y entonces imagínense si cayó la prohibición sobre algo, ¿qué problema va a tener el mecanismo inconsciente para desplazar la carga hacia otro lugar y tratar de que esto se realice de manera desplazada? Esta es la lógica. Ha habido la represión de que te toques. No podés tocar el ganso. Sí, perfecto, pero empiezo con un síntoma obsesivo que es tocar no sé qué cosa de no sé qué pájaros. Entonces Freud dice, la pulsión busca satisfacerse en otra representación, en relación a otra representación. ¿Por qué? Porque las condiciones psicológicas de lo inconsciente se lo permiten. Las condiciones psicológicas del proceso secundario no los permiten. Si ustedes tienen alguna amiga que sufre una pena de amor, una pareja gay, vamos a suponer, mi amiga Francisca sufre un desencanto porque su pareja Lola la dejó. Entonces uno le dice a Francisca, bueno, Francisca, te dejó Lola, métete con otra mina, total un clavo saca otro clavo, salí de esta cosa y métete. Háganlo en el proceso secundario. Tu amiga te va a decir, no, yo estoy enamorada de Lola, no me traigan otra. Lola es Lola, no me traigan otra. Bueno, a nivel inconsciente esto no funciona así. Freud lo llamaba como un principio de cargas libres. Son cargas que se van, por eso digo el valor. El valor de una representación se desplaza, condensación y desplazamiento, a otra representación. Entonces, si la pulsión encontraba satisfacción en relación a una representación, pues bien, cae bajo el efecto de la represión esa representación, lo buscará en otra. Lo buscará en otra porque tiene esta transferibilidad, como esta capacidad de propagación. Entonces el placer pulsional se desplaza de continuo a fin de escapar al bloqueo en que se encuentra y procura ganar subrogados, procura ganar objetos y acciones sustitutivos. La gente que toquetea, el toquetón, pero no el toquetón de que te toca un poco cuando te da un beso, digamos. La gente que te das cuenta que tiene acciones obsesivas, que está sentada en la mesa y toca el sifón y lo toca así, lo toca y lo toca y lo toca. Entonces Freud dice, esto es un subrogado, esto es un sustituto de algo que ha caído en lo reprimido. Por eso la prohibición migra también. Es como si yo les dijese, hay una instancia psíquica que se entera de esta movida. Se va a llamar el superyo. Hay una instancia psíquica que se entera que estás tocando el sifón porque lo que tocarías es otro tipo de cosa. ¿Sí? Entonces, la prohibición migra también y se extiende a las nuevas metas de la acción proscrita. A cada nuevo empuje de la libido reprimida,
que es lo mismo que decir de la pulsión. No es lo mismo, pero él lo pone igual y bueno, respetémoslo. A cada impulso de la libido reprimida, la prohibición responde haciéndose más severa. Imagínense si el tocar pasa por el plano de lo mental. Entonces no puedo hablar de cáncer, pero no puedo hablar de enfermedad, pero no puedo hablar de, pero no puedo pensar que uno dice, bueno, con esta no se puede hablar nada, porque todo la pone mal. ¿Sí? Entonces, la prohibición responde haciéndose más severa. La recíproca inhibición de los poderes en lucha del conflicto psíquico produce una necesidad de descarga. O sea, este conflicto psíquico de emociones antagónicas que tienen cierto nivel de carga, ¿sí? Produce una necesidad de descarga, de reducción de la tensión dominante en la que cabe discernir la motivación de las acciones obsesivas. Para Freud, las acciones obsesivas son una manera de descarga. Tengo que mirar 2 veces al varón si miro una a la mujer. Tengo que decir tal ritual si estoy en determinadas condiciones. Tengo que tocar madera de qué sé yo, si estoy, tengo que, es una descarga. ¿Sí? Acciones obsesivas. En la neurosis, estas últimas son claramente acciones de compromiso. Por una de sus caras, testimonio de arrepentimiento, empeños de expiación. Por una de sus caras es un arrepentimiento, es agarrar y decir, no soy torta, mirá cómo miro hombres. ¿Sí? Pero por la otra cara y al mismo tiempo acciones sustitutivas que resarcen a la pulsión por lo prohibido. O sea, como la satisfacción pulsional fue prohibida, ahora encuentra en la misma acción obsesiva una manera de satisfacerse. Es enloquecedor. Porque si yo digo, tengo que mirar 2 veces al hombre para que 2 le gane a 1 y entonces me gustan los hombres, dura un rato, pero al rato dice, sí, pero ¿no será que estoy haciendo todo esto para seguir mirando mujeres? Entonces viene otra acción obsesiva. Cada vez que adivino una silueta de mujer, miro para abajo. Y me angustia no hacerlo. Se va desplazando en la opción obsesiva sustitutos de la emoción reprimida, de la representación en relación a la cual se satisfacía la emoción reprimida, y a la vez la prohibición se va desplazando. ¿Sí? Entonces, dice que es horrible, es una ley de contracción de neurosis que estas acciones obsesivas entren cada vez más al servicio de la pulsión y se aproximen de continuo a la acción originariamente prohibida. Digo, es un problemita porque la misma acción obsesiva en cuyo comienzo había una prohibición, ahora la búsqueda de la emoción libidinal o de la pulsión va ganando terreno en la sensación que tiene un sujeto de, y estoy haciendo esto para ver minas, con la excusa de que no las iba a ver, estoy haciendo esto para ver minas, y entonces hay que crear a su vez nuevas prohibiciones, nuevos síntomas, nuevos rituales. No me puedo bañar en el club. Ahora nadie se baña en el club, pero no me puedo bañar en el club. ¿Por qué no te puedo? No puedo, no sé, debe haber mugre, qué sé yo, y no me puedo bañar en el club. No te podés bañar en el club porque hay otras mujeres.
Entonces has hecho ahora una nueva acción obsesiva. Ni siquiera cuando van a jugar de visitante a Pilar y tienen que estar 2 horas en micro, te volvés toda transpirada porque no te bañás ahí. ¿Sí? Gana terreno la pulsión, más prohibición. Gana terreno la pulsión, más prohibición. Terminan en la cama, aislados del planeta, estos enfermos obsesivos. Bien, son 11:31, pensé que iba a terminar 5 minutos antes. Preguntas, comentarios, quejas, burlas. Si tienen alguna, este es el momento. Y si no tienen algunas, la vez que viene vamos a tratar de avanzar así picoteando algunas cosas. Si vos, Celeste, tenés algunos párrafos que te interesan particularmente, decime, che, lo pasaste, volvé a este. Y si no, pasamos, porque si no vamos a estar años con Totem y Tabú. ¿Preguntas, comentarios? Nafinatol, gente, que terminen bien la semana, les mando un beso. Chau, chau. Roberto. Sí. Roberto, sí, discúlpame. Alicia. Fuera de clase, te quería preguntar. Mira, yo tengo que presentar un ensayo, o sea, que he estado trabajando sobre ahora para otra materia, y quería traer a Freud, aunque sea en una mención, por el tema de los cuentos infantiles. Lo que no encontré una bibliografía, digamos, en la web o en algún otro lugar donde me diera confianza de que, no sé si me podés decir algún título para, o de dónde puedo sacar, digamos, más información sobre cuentos infantiles. Sobre cuentos infantiles. Mira, la primera cosa que se me ocurre es que no se me ocurre nada. La primera cosa que se me ocurre. La segunda, a ver, la segunda es que hay algo que tiene que estar alrededor de... Hay algo que tiene que estar alrededor de los textos de 1905, 1906, 1907. Búscate la novela familiar de los neuróticos. El creador literario y el fantaseo. Arranca con esos dos. Bien. Bárbaro. Freud no fue el que más, dentro del psicoanálisis, no fue el que más se dedicó a eso. Fueron otros autores dentro del psicoanálisis que hicieron Hansel y Gretel, Pinocho. Si me dejas, me va a venir a la cabeza el material. Si vos querés que sea Freud, yo empezaría buscando por ahí. Bárbaro. Bueno, gente, muchísimas gracias. Les mando un beso. Chau, chau, Gracias. chau. Estás bien. Chao, gracias. Gracias.